Bendiciones, 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 bendiciones y más bendiciones. Buenos días, buenos días. En este diciembre 4, 2025, del año 2025, siempre decimos que vendrán muchos diciembres 4 o 4 de diciembre, pero nunca 2025. Por cierto, esta es una fecha muy especial para este servidor porque cumpliría 114 años mi padre allá en Ipala, Chiquimula, Guatemala, de quien tengo tantas cosas, tantas memorias que decir, amén, igual que de mi madre, amén. Muy bien, este es el pastor Vladimir Monroy desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana en la periferia del oeste, del west de Los Ángeles. Estamos bastante inmediato al downtown, lo que se conoce como el centro de Los Ángeles, con el mensaje, la palabra del Señor a todos los hermanos que nos ven a través de estas redes. Un saludo muy especial a los hermanos de Comunidad Cristiana, a la iglesia que nos dignamos pastorear, amén, y también a todos nuestros seguidores alrededor del mundo. Un saludo muy especial, como decía, a mis paisanos allá en Ipala, Chiquimula, Guatemala, que siempre están en mi corazón y siempre estoy pendiente de nuestro querido pueblo granero de Oriente, amén, aleluya. Así que damos gracias a Dios. Muy bien, vamos a entrar en la palabra porque el tiempo avanza, amén. En esta ocasión estamos con el tema Nuestra salvación, la mayor provisión de parte de Dios en favor nuestro. Nuestra salvación, la mayor provisión de Dios en favor nuestro, de nuestra serie Elementos claves de la fe cristiana, sermón número 4. Repito, Elementos claves de la fe cristiana, sermón número 4 o estudio número 4, es el tema de esta mañana, y el título del sermón es Nuestra salvación, la mayor provisión de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos este día estar con vida, mientras otros tristemente ya no tienen esa dicha. Algunos murieron tristemente, quizás la mayor parte, tal vez sin Dios y sin esperanza, que eso es lo más duro que se puede sentir. Otros en hospitales, en condiciones sumamente infrahumanas, anhelando estar en la casa de Dios y cuando han estado no lo han aprovechado. Otros tristemente en la cárcel también. Pero nosotros estamos aquí, Señor, dándote gracias por nuestra salud y por todas nuestras bendiciones. Así que, muy bien, entonces, en este momento, vamos a ir a la palabra Elementos claves de fe cristiana, dije que es nuestra serie, amén. Y el texto clave, el versículo clave es: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, hablando de Cristo, cientos y cientos de años antes que lo anunciaba. Dios desde el principio lo hizo perfecto. El mundo fue perfecto. Después que hiciera al hombre y luego a la mujer, no se habla de dolor, no se habla de angustia, no se habla de tristeza. Además, con la creación humana ya había sido una primera creación. Cuando dice Génesis 1, versículos 1 al 2, en el principio creó de los cielos y la tierra, y luego dice, la tierra estaba desordenada y vacía. En ese versículo 1 y versículo 2 de Génesis, ahí hay una eternidad. Ahí pasa o sucede el derribo de Luzbel, de Satanás, con toda la tercera parte de los ángeles, y entonces ahora hay cataclismos, terremotos, quién sabe qué cosas pasaron, y por eso dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso quiere decir entonces que, como decimos, Dios nunca pudo haber creado una creación como estaba, según el versículo 2, amén. Fue con la caída de Luzbel desde arriba. Así que fue con la caída del hombre, más bien dicho, de Adán, ya en que el hombre también entró en el pecado, porque ya había malicia, amén, había malicia, el hombre entró en pecado, y por lo tanto obedecieron a la serpiente. Y bueno, esa es una historia sumamente conocida, no queremos entrar en detalles. Así que Eva, que entró en el pecado en el mundo, y hoy la creación necesita ser liberada del pecado y de la muerte. El pecado de Adán y Eva hizo que entrara la maldición al mundo, y hoy todo dice que la creación gime como con dolores de mujer de parto. Entonces, repito, antes de eso, antes que ellos pecaran, no había enfermedad, no había tristeza, no había angustia. Todo vino a causa de la desobediencia de la primer pareja. Amén. Este sermón se divide en siete puntos. Primero, la pregunta absurda, astuta, la serpiente.
2, la respuesta astuta de la mujer a la serpiente. 3, la trascendencia del pecado. 4, la salvación por medio de Jesucristo. 5, no hay más Salvador ni salvadores, únicamente Jesús. 6, el único requisito para nuestra salvación y nuestro deber hacia ella. Y 7, la salvación por gracia con el mayor regalo de parte de Dios. Ese es el tema que vamos a estar disertando en esta mañana. La pregunta astuta, la serpiente, es el primer punto, y vamos a Génesis 1 al 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comerás de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero menos del fruto del árbol que está en medio del huerto. Dijo Dios: no comerás de él, ni le tocaréis para que muráis. Eso fue hasta el momento la respuesta de Eva. Si bien aquí no se menciona a la serpiente como Satanás, se deja ver a través de toda la Biblia. Y Pablo dice en el Nuevo Testamento como la serpiente engañó a Eva con su astucia. Eso lo dice 2 Corintios 11 al 3. Pero ahora la astucia de Satanás se destaca en afán siempre de obstruir la palabra de Dios, porque Dios había dicho: de todo árbol del huerto pueden comer, menos de este. Sin embargo, la serpiente ahora le dice a Eva: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Como decimos en mi país, se la envolvió. ¿Okay? Y luego también decimos de que de seguro Eva se dio su escapadita. Si hubiera estado ahí junto con Adán, tal vez no hubiera pasado. ¿Cuántas veces quizás trató la serpiente de engañarlos? Pero siempre estaba el equipo, estaba unido, Adán y Eva para un lado y para otro, pero se descuidó. Mucho cuidado, esposa, mucho cuidado, mujeres, con descuidarse, distraerse, porque el diablo anda como león rugiente viendo a ver a quién devora. Entonces siembra duda en la mujer, con una pregunta tergiversada sobre lo dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Repito, Dios ha dicho: de todo árbol pueden comer, pero le cambió. Y hay que tener cuidado también, porque así es como actúa Satanás, que con una palabra, con una coma, le pueden cambiar sentido a la expresión. Y la respuesta de Eva fue correcta. Su problema fue seguirle el diálogo a la serpiente. Si ella hubiera dado una respuesta correcta y se hubiera apartado de ahí, se hubiera ido, pero siguió el diálogo. Entonces, por naturaleza dice que las mujeres hablan más que los hombres. Es posible, pero ahí estuvo el problema. Entonces, el segundo punto, la respuesta astuta de la serpiente a la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió. Y ahí entró la desgracia a la humanidad. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Mire, con Adán no había podido, pero dijo, entrando la mujer, fácilmente cae el marido. Y así sucedió. Entonces, así que mucho cuidado, esposos, mucho cuidado. Y mucho cuidado, esposas, con obedecer o con desviarse de donde Dios los tiene, y no dar lugar a Satanás bajo ninguna distracción. Con él no moriréis. Y luego le dice que si comen la fruta prohibida serán como dioses. ¡Wow! Dijo Eva, entonces con que Dios nos está engañando. Con lo dicho, Satanás hace que Eva entre en malicia y dude de la buena intención de Dios. En otras palabras, Satanás logra su objetivo en ver de verdad, y en verdad le abre los ojos a Eva, porque hasta ahora hablo de ojos espirituales, no hablo de hombres físicos, de ojos físicos, sino de ojos espirituales. Que seréis como dioses, lo mismo que Satanás pretendía con su rebelión contra el Dios del cielo. Entonces Eva cedió, decíamos, a lo dicho por Satanás, y vio que el árbol, según ella, era bueno para alcanzar sabiduría. Comió, y no solo comió, también lo dio a su marido. Así que sus ojos fueron abiertos, se vieron desnudos. Atrás quedaba la era de la inocencia. Ahora sienten vergüenza porque estaban desnudos, pero no se daban cuenta
porque estaban en la edad, decíamos, de la inocencia. Pero ahora sintieron vergüenza y van y tratan de protegerse, cubrirse, como las figuras que hizo Leonardo da Vinci en algún tiempo. ¿Okay? Así que ahora, por venir de la primera pareja, el pecado trasciende a toda la raza humana. Y ahora Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. O sea que prácticamente el pecado de Adán y Eva trascendió a toda la raza humana. Amén. Entonces ahora vemos el primer punto, la trascendencia del pecado, el tercer punto, y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice Pablo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ok? Eso pasa, por ejemplo, si nuestro padre comete un error, una falta, pues eso repercute en los hijos. Repercute en los hijos de alguna manera. Si es para bien, gloria a Dios, porque como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestras siguientes generaciones, que sigan el ejemplo, un buen ejemplo a seguir. Si yo tengo mis hijos, yo trato que ellos sigan mi ejemplo y que los hijos de ellos, o sea, mis nietos, sigan el ejemplo de ellos, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, ese es el propósito. Pero si el padre comete faltas, hemos sabido de personas, de hijos, que se han tenido que quitar legalmente el apellido de su padre por la reputación o la mala fama de estos, por sus crímenes y por todo lo que hacen, y han tenido que cambiarse el apellido. Qué triste, ¿verdad? Yo me siento honrado de llevar el apellido Monroy. Yo me siento honrado de ser hijo de Raimundo Monroy, que decíamos, hoy estaría cumpliendo 114 años. Siento honrado, igual de mi madre también, porque tal vez, como decimos, no nos dieron escuela, no había en su tiempo en la comunidad, tenían que ir hasta la cabecera, hasta la capital, pero mi papá aprendió en el ejército con la Biblia. El primer libro que él leyó fue la Biblia. Y mi mamá por medio de una tía, pero eran más sabios que, cuidadito, eran muy respetados en la comunidad, y la gente que me escucha no me deja mentir, ¿verdad? Muy respetados. Allá andaban pidiendo novias para casamiento, andaban apadrinando bodas. ¿Qué no hacían ellos? Entonces eran muy respetados. Las señoras le decían a sus hijas, anda a pedirle consejo a la niña Rosa, por decir doña, porque así se dice. Anda a pedirle consejo a todo el mundo, le decían a los hijos. Tal vez ellos no se sentían capaces, pero iban con nuestros padres. Entonces yo me siento orgulloso. Pero si mi padre hubiera sido un criminal, yo creo que hasta el apellido me estuviera quitando. ¿Ok? Bueno, entonces si bien dije quien primero comió la fruta prohibida, Pablo dice que el pecado entró por Adán. Y efectivamente el mandato original había sido dado a Adán aún antes de que existiera. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente moriré. Ya estaban advertidos. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, eso quiere decir que si no hubiera estado la ayuda idónea, si no hubiera estado Eva, quizás Adán no se hubiera dejado engañar. Pero el diablo sabe cómo entrar a través de la mujer muchas veces, ¿ok? Así de que ahora, por venir de la primera pareja, el pecado trasciende, decía, a toda la raza humana. Y hoy hasta el bebito que está naciendo ya en este momento, nace con la herencia pecaminosa. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Unos versículos sumamente conocidos de Romanos 3:23, el apóstol Pablo. El punto número 4, la salvación por medio de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, estaban en contrato, compromiso matrimonial. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Miren la sabiduría de José. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Wow! Tuvo que intervenir el ángel, por cierto, ya se le había aparecido a María, quizás, quién sabe por qué razones, María no le había comunicado eso a José, y por lo tanto José desconocía.
pero dice que pensaba dejarla secretamente para no difamarla, ¿ah? Para no difamarla. Yo he sabido de hombres que aún el día del matrimonio, acabándose de casar, quizás dejan a la esposa porque no estaba como ellos le esperaban. Y la divulgan y la ponen en vergüenza, tanta cosa, ¿no? Pero José no fue ese tipo de hombre. ¿Okay? Entonces, el evangelista Mateo y su mensaje a los judíos habla del nacimiento de Cristo, aún estando José, María, estando desposados, o sea, compromiso matrimonial. Hoy en día se dan un anillo cada quien y andan ya, están comprometidos en matrimonio. Están esperando todos los preparativos. En el tiempo antiguo, mi papá era uno, dije, le gustaba las personas cuando querían que sus hijos se casaran o a sus hijos les gustaba alguna muchacha por ahí, iban con mi papá para que fueran a pedirla representando a los papás. ¿Okay? Primero iban a pedir permiso para que el muchacho visitara la casa, se dieran a conocer más. Ya con el tiempo, si se ve que funcionaban las cosas, entonces iban a ser pedidos formalmente y eran eventos. Ahí pasaba frente a la casa nosotros los grupos a caballo a pedirlas, el pedido de la fulana, de la señorita tal y tal. Si las cosas, bueno, los papás le decían, le vamos a contestar en 3 meses. ¿Sí? Y a los 3 meses o antes, y si querían que el muchacho se desesperara porque no querían que se casara con su hija, entonces le vamos a contestar 1 año para que se esperara la gente. Y una vez iban a la contestación, y entonces otra fiesta, matar gallina, matar chompipa, hacer tamales, eso era tremendo, ¿sí? Tremendo. Y luego ahí estaba la contestación que sí, y entonces ya fijaban la fecha del matrimonio, era hasta cuándo, pero ya estaban comprometidos. Eso pasaba con José y María. Entonces decía que primero casi siempre eran los padres quienes comprometían por motivos de edad. O sea, cuando a un padre le nacía un hijo y miraba la hija de otro padre, la niña, la bebita, los comprometían en matrimonio. ¿Ah? Y los niños no sabían de que estaban comprometidos, así crecían. ¿Okay? ¿Okay? Así crecían. Imagínense que si eso se diera hoy en día, cuántas cosas pasarían, ¿no? Así que el desposorio, dije, era el auto legal, que para disolverse se requería divorcio. O sea que cuando ya estaban comprometidos en matrimonio, cuando ya tenían hoy en día, diríamos, el anillo matrimonial, ya esa era un contrato legal. Ahora lo que faltaba era que se consumara el matrimonio. Pero si ellos, antes de consumarse el matrimonio, podían divorciarse, era lo que iba a hacer precisamente José con María. ¿Okay? Así que el desposorio era el acto legal que para disolverse era requerido por el divorcio. Entonces, 1 año el desconocimiento, decía el desposorio, y 1 año después del desposorio se daba la consumación del matrimonio. O sea, duraban mínimo 1 año comprometidos. Y María quedaba embarazada sin haberse cumplido al tercer paso al respecto. Pero una vez la muchacha estaba comprometida con el novio, ya nadie podía enamorarla, nadie podía acercarse a ella porque ya estaba comprometida. ¿Okay? Con todo ello, Mateo deja en claro que María era aún virgen, por lo que el embarazo suena irónico. Eso era lo que anunciaba la profecía lo había dicho. No obstante, José con ello tenía suficiente motivo para dejarla, suficiente, pero no quería difamarla, un hombre sabio y prudente. Luego de la aparición del ángel a José sobre el embarazo de María, fue cuando José reaccionó, recapacitó y la tomó por mujer y la conoció, dice la palabra del Señor. Mateo le aclara el panorama a José, quien como judío debió ser conocedor de la profecía. Como judío debía ser conocedor de la profecía. Eso pasaba con muchos cuando el nacimiento de Cristo, que conocían la profecía. Isaías lo había dicho, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y será su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y también se hablaba de que una virgen concibiría un hijo. ¿Okay? El problema era que todo el mundo esperaba que eso sucediera, quizá de una princesa, de la hija de un rey, de la hija de un acaudalado, de la hija de una persona importante. Eso es lo que se esperaba. Pero nunca nadie esperaba
que naciera de una de las mujeres más sencillas y humildes de Jerusalén. Y al igual que José, que aunque no era el padre legítimo, pero fue el padre adoptivo. Y más cuando miraban a Jesús ahí junto a su padre adoptivo en la carpintería, entonces decían, no, pues si este es el hijo del carpintero, ¿cómo vamos a creer que sea Dios? Porque ese era todo el problema. Si Jesús hubiera llegado de otro lugar, hubiera sido, como dije, hijo de un finquero, de un acaudalado, ¿ah? Hubiera llegado de otro lugar extraño, pero como lo habían visto ahí. Y de ahí que él mismo dijo, nadie es profeta en su tierra. El quinto punto, punto número 5, no hay más Salvador, ni Salvador es únicamente Jesús. Y sigue diciendo la palabra, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, atención católicos, me duele decirlo, pero es la verdad, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro. No es María, con todo respeto, y me alegra que ahora este Papa León XIV ha dicho ya que María no es corredentora. Y eso está ahí. Tuvieron que haber pasado 500 años después de la Reforma Protestante. Ahora, ¿cuántos 500 años van a volver a pasar para dejen de creer en la intercesión por los muertos, en la existencia del purgatorio, que es una falsedad, una mentira, en que el Papa es infalible, y qué otra cosa más, la intercesión por los muertos, tantas cosas? ¿Cuánto va a pasar? ¿Okay? Pero ya dieron el primer paso, y eso es importante, que hasta que hubo un Papa que se atrevió a decir que María no es redentora, ¿okay? Ni tampoco intercesora. Algunos usan ese versículo cuando intercedió que no tenían vino en la boda de Caná. Esa no fue una intercesión, eso fue un comentario. Un comentario, no tienen vino, pero no le dice hazles vino, prepárales vino. Eso fue decisión de Jesús, ¿okay? Ese versículo no se puede tomar como que María es intercesora. Fue un comentario simplemente. Así que, pero bueno, damos gracias a Dios por su palabra, porque su palabra, cuando la estudiamos a la luz del Espíritu Santo, nos quita la venda a los ojos. Entonces Pedro junto a Juan en el concilio también responsabiliza a los judíos que no debieron de ignorar la profecía, ¿ok? Porque dado en ninguno hay otro, no hay nada bajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mis respetos a María, yo sé que tiene un lugar especial en el plan de Dios. La vamos a encontrar en el cielo. Yo mismo, le voy a preguntar quizás, ¿qué sentías tú cuando en la tierra te rendían tanta pleitesía, tanta adoración? Yo sé que ella misma no está de acuerdo. Ella misma lo rechazaría, porque él dijo, hagan lo que él les dice. Ella le dio su lugar a Jesús. Entonces, así que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza al ángulo en referencia al Salmo 118, 22. Y Pedro, al igual que en Hechos 2, les habla con la debida firmeza. Les dice que Jesús es el único medio de salvación. O sea, fuera de Jesús no hay otro medio de salvación. Él mismo lo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino y la verdad. El punto número 6 dice el único requisito para nuestra salvación y nuestro deber hacia ella. Entonces, y seguimos en Marcos 1, 14 al 15, dice, después que Juan fue encarcelado, hablando de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. El arrepentimiento no es opcional. El arrepentimiento no es de que si lo voy a sentir primero. Así hay gente, es que lo tengo que sentir. No, lo que tienes que hacer es obedecer. Obedecer. Me tiene que nacer primero. No, lo que tienes que hacer es obedecer. ¿Okay? Porque es arrepentido. No dice
cuando sientan arrepentirse o los invito a arrepentirse, no, arrepentido y creer en el Evangelio. Ese es un mandato, ¿ok? Entonces, del encarcelamiento de Juan hablan los 4 evangelios de Juan el Bautista. El mensaje de Jesús era diferente al que los judíos esperaban para ser liberados del Imperio Romano, porque ya hemos dicho ese era el problema, que como estaban bajo el dominio de Roma en su propia tierra, entonces ellos, por eso cuando dijeron a Cristo, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Se les olvidaba que habían estado 430 años esclavizados en Egipto. Se les olvidaba que habían sido llevados por 70 años a Babilonia. Y ahora tenían alrededor de 200 años de estar bajo el imperio de Roma. Entonces, y que no eran esclavos. Repito, y ellos mismos sabían lo que decían. Pero aparte de ser un reino moral, se enfocaba más en el ámbito espiritual, el reino de Dios, no dependiendo de fuerza humana. Por eso decimos que el evangelio que predicamos es el camino de salvación. Y nuestra salvación es gratuita, no nos cuesta nada, absolutamente nada. No hemos hecho ningún esfuerzo por nuestra salvación. La salvación es el mayor regalo de parte de Dios a nuestras vidas. Y hay que aprovecharla. Amén. Si Cristo no ha venido, es porque está esperando que tú te arrepientas. Así lo dice el apóstol Pedro. Pero eso no quiere decir que nunca va a venir. El Señor va a venir, tarde o temprano, ya como está el mundo. Si hace 50 años se miraba el mundo diferente a como se ve ahora. Cristo está en las puertas. Está dando tiempo que te arrepientas, pero va a haber un día en que la puerta se va a cerrar, como sucedió también en tiempo de Noé. 120 años predicó Noé, construyendo el arca. Siempre me pregunto qué sería de sus hijos, de sus nietos. La gente se burlaba de ellos en la escuela, que no le dirían a los nietos de Noé o a los hijos. ¿De dónde sacó tu papá que va a llover si nunca ha llovido? En Buen Chapín está chiflado. Tu papá está chiflado. ¿Okay? Ya se le soba. Pero Noé seguía construyendo el arca. Llegó el día en que Dios cerró el arca, los encontró a todos los que ingresaron al arca y empezó a llover. Y cuando el agua empezó a flotar, entonces la gente nadando decía, Noé, ábrenos porque perecemos. Yo sé que Noé quería abrirles, pero la puerta Dios la había cerrado. Y él dice, lo que Dios cerró nadie lo puede abrir, y lo que Dios abre nadie lo puede cerrar. Así que un día la oportunidad se va a ir, ya no va a haber más oportunidad. Pero dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Okay? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Entonces Dios te está llamando. ¿Okay? El evangelio que predicamos no es religión. Aquí lo decimos siempre, que la religión es hecha por los hombres. La religión es un intento de parte del hombre buscar a Dios. La religión va de abajo para arriba y nunca lo encuentra. El evangelio viene de arriba. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. El evangelio viene de arriba. El evangelio no, aunque a nosotros nos dicen religiosos, el evangelio no es religión. El evangelio es salvación. ¿Okay? Es relación con Dios. Amén. Si tú quieres ir por la religión, puedes hacerlo. La religión te enseña cosas buenas, a vivir una vida recta, una vida moral, de tantas cosas buenas. Pero no te salva. No hay salvación. La misma conciencia de ellos les dice, por eso están rezándole a los muertos, haciendo rogativas, novenarios, el cabo de año y tanta cosa. Pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico. No encontramos en el Nuevo Testamento, ya con la iglesia primitiva, nada de esas prácticas que fueron y se fueron introduciendo con el tiempo a lo que se conoce como la iglesia católica, que no es la que Cristo fundó. Cristo fundó una iglesia evangélica, 100% evangélica, sus lecturas de los salmos, cantos, himnos espirituales, predicación, ofrendas. Era la iglesia que Cristo fundó. ¿Okay?
Todo eso vino a darse con el tiempo, y ya por a finales del primer siglo empezaron a introducirse todas esas ideas, y hasta que, como el año 325, en tiempo de Constantino, entonces se decretó la adoración a la Virgen María. Tuvieron que haber pasado 300 años para que se decretara la adoración a la Virgen. La infabilidad del Papa también. Pedro no fue el primer Papa, eso es mentira. En ningún momento vemos a Pedro dirigiendo o dando, no diríamos órdenes a sus compañeros, en ningún momento. Cuando Pedro, después de la muerte de Cristo, lo habían crucificado, dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros contigo, pero él no los dijo, vamos. Si él hubiera sido el líder, vamos a pescar. Pero él dijo, me voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros contigo. Pero en ningún momento no vemos a Pedro dirigiendo a los demás apóstoles. Donde resuena el nombre de Pedro es en el día de Pentecostés, cuando se paró y predicó el sermón que 3,000 almas se convirtieron. El Pedro que había negado a Jesús tantas veces. Pero eso no garantiza, porque Dios lo usó para ese momento, ¿okay? Para ese momento. Y tomó un liderazgo, obviamente, en la iglesia primitiva. Pero en ningún momento hay base para decir que Papa. Cuando Cristo dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No le digo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca. No, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, Pedro es piedra pequeña. Petros, del griego pequeño, piedra pequeña. Y Petra es piedra grande. Y Cristo tú eres Petros, piedra pequeña. Y yo soy Petra, la roca grande, en quien edificaré mi iglesia. ¿Ok? Bueno, continuamos el séptimo punto, la salvación por gracia como el mayor regalo de Dios. Y dice Efesios capítulo 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por gracia sois salvos, no por obras. No es por lo que nosotros hagamos. Hay gente que cree que por ayudar a otros, que por bendecir a otros, a ayudar a otros en necesidad. Eso es fantástico y a eso nos manda el Señor. Amarnos los unos a los otros, a compartir unos con otros. Si no lo hacemos, entonces estamos fallando. ¿Okay? Pero eso es producto de nuestra salvación, de nuestra relación con Dios. Pero nunca para salvación. Nunca. Porque la salvación, repito, es regalada. No te cuesta ni un centavo. Todo lo que le damos a Dios es porque todo le pertenece a Él. Nosotros desnudos venimos a este mundo y sin duda alguna, cuando nos muramos, nada nos llevaremos. Todo le pertenece a Él. Simplemente somos administradores. Porque cuando le damos a Dios, se lo damos. Ahora, otro problema, que hay muchos que quieren darle a Dios para que Dios les dé más. Claro, hay promesa. Y las puertas del infierno, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Es la promesa que Dios tiene. Pero no, si yo lo doy a Dios, no es para que Dios me dé. Porque ese es el problema, por eso muchos no diezman, no ofrendan, porque han intentado y como no, lo hacían con esa ambición de que Dios les multiplicara más. No, a Dios se le da, porque de Él es todo. Amén. Aleluya. Lo primero es lo primero. Si tú le das a Dios, dale lo primero. No lo dejes de último. Cuando tú recibas tu sueldo, tu cheque, lo que sea, inmediatamente aparta lo que es de Dios. Después piensa en tu renta, piensa en la comida, piensa en esto, pero primero lo que es de Dios, porque no es de nosotros, es de Él. Amén. Es de Él. Y es lo que muchos les cuesta entender. Y cuando están, como decimos, con el agua la soga hasta el cuello, entonces ahí vienen pidiendo oración, clamando, tanta cosa, pero cuando pudieron, no sembraron en el reino de Dios. Amén. Así que, pero estás a tiempo de arrepentirte, estás a tiempo de corregir tu actitud, estás a tiempo de aprender a darle a Dios el primer lugar sobre todas las cosas.
Mateo 6:33, que siempre digo es uno de mis textos favoritos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y ahora dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nuestra salvación no es producto de nuestro esfuerzo humano, ni de fuerza humana como esperaban los judíos. Es por la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido en el que se manifiesta la inmensidad del amor de Dios. No por obras, repito, que nadie se gloríe. Si la salvación fuese por obras, hubiera sido innecesaria la muerte de Cristo. Es otro argumento fuerte. ¿Qué caso tenía que Jesús se dejara matar si la salvación fuera por obras? De ninguna manera. Ahora que somos cristianos, vamos a hacer las obras, claro, con mayor razón. Ayudar a los que necesitan, cualquier situación podemos bendecir a alguien, pero no para pensar que con eso estamos ganando méritos en el cielo. De ninguna manera, de ninguna manera. Eso es producto de nuestra relación con Dios. Conclusión, siempre se ha dicho y se ha creído que en gran parte la raza humana, que la salvación se adquiere por medios personales, que basta con practicar un estilo de vida moral y que no importa el medio o cómo llegar. Como dijo Maquiavelo, Maquiavelo dijo que el fin justifica los medios. Aquí no funciona. Aquí no funciona. Otros dicen, todos los caminos conducen a Roma. Sí, literalmente sí, pero aquí no funciona. ¿Okay? Aquí no funciona. La salvación, dije, es por gracia. Porque de ser así, no había habido necesidad, repito, que Cristo muriera. Repito, qué caso tenía que Jesucristo se hubiera matar de la forma más humillante, que fue crucificado y matado, muerto, si la salvación fuera por obras, de ninguna manera. Amén. Y todo eso lo ha enseñado la iglesia tradicional a través de los años. Todo comenzó con la desobediencia del hombre, dije, y que trasciende a toda la raza humana. La salvación es totalmente gratuita. Es el mayor regalo de Dios y del hombre depende en tomarla o dejarla. Así que ya Dios hizo lo suyo y ahora nos corresponde a nosotros. Muy bien, esto ha sido prácticamente el mensaje de esta hora. Repito, los elementos de la fe cristiana es la serie y luego el sermón, nuestra salvación, el mayor regalo de parte de Dios. Doy gracias a Dios por estar llegando hasta este momento, en este jueves 4 de diciembre, repito, donde mi papá cumpliría 114 años. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de hacer una oración, queremos agradecer a las personas. Vidal Trujillo López, mi estimado y amigo pastor desde Puerto Vallarta, México. Gracias por siempre estar pendiente a nosotros. Bendiciones, amén. Sé que aquí tal vez nos conocemos, pero un día nos vamos a estar en el cielo, amén. Eva Duarte, bendiciones, pastor, que las promesas del reino eterno de Dios estén siempre presentes en sus vidas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alba Ávila, Dios le bendiga. Nuestra hermana Ávila, hijita de unos grandes líderes en la iglesia donde venimos, Aposento Alto en Guatemala. A Mirta y Ceci Cortés. Mirta Ceci Bulca Cortés. Bueno, Cruz. Bendiciones. Entonces, y todas aquellas personas que van a ver esta transmisión en el transcurso del día, de la semana, ¿dónde están? www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org o en YouTube bajo el nombre de su servidor. Muy bien, vamos a hacer una oración, pero antes queremos preguntar, si tú que estás escuchando esta transmisión en cualquier lugar del mundo, tu conciencia te dice que no sabes a dónde vas si mueres en este momento. Recuerda que la vida no es nuestra, no nos pertenece. No la hemos comprado. Si tu conciencia te dice que no sabes a dónde vas, por eso es que hacen rogativas, misas de cuerpo presente, tanta cosa, porque la misma conciencia les dice que no saben a dónde van. ¿Okay? Te puedo asegurar 100% y ante la presencia de Dios, que si en este momento a mí se me para el corazón y muero, ahorita mismo me voy con el Señor. Tengo esa plena seguridad
hace más de 53 años que entregué mi vida a Cristo y nunca he dudado de mi salvación. ¿Okay? Claro, todo lo que quieran hacer mis familiares el día que hoy ya no estén, ya haya partido de este mundo, quizás para agradecer a Dios por el legado que uno deja, por honrar la memoria, por sentirse consolados, pero nunca creyendo que es para que sea salvo, porque mi salvación está asegurada desde un 22 de agosto de 1972, cuando me entregué a Jesucristo, y que mi nombre fue inscrito en el libro de la vida. Así que si tú en este momento no tienes esa seguridad, yo te digo, recibe a Cristo, di, Señor Jesús, me entrego, te entrego mi vida, quiero ser tu hijo. Así de fácil. No necesitas ir al Google hoy día, ni ir al diccionario para buscar palabras elocuentes. Así de facilito. Y si lo has hecho de corazón, tu vida está en un giro de 180 grados, tu vida nunca será la misma. Tienes que buscar una iglesia, una congregación donde crecer, ser discipulado. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros podemos de alguna manera mencionar algunas organizaciones cristianas en tu lugar de origen, donde estés. Pero si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430, al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la 21 y la Wall. Muy bien, Wall de Pared Wall, W-A-L-L. Ahí estamos, nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. Y día lunes tenemos escuela de teología, capacitando líderes, pastores que vienen a estudiar con nosotros, diferentes estados se conectan en Zoom, en línea, precisamente este sábado que viene. O sea, en 2 días vamos a tener nuestra tercera graduación, donde vamos a graduar estudiantes con licenciatura, con el certificado diploma de estudios teológicos ministeriales. Así que ahí puedes entrar a nuestra página, como decimos, www.iglesiacomunidadcristiana.org, y puedes también ser parte de nuestra escuela. Bendiciones. Así que vamos a hacer una oración. Padre que estás en los cielos, te doy gracias en este momento. Gracias, Señor, por permitirnos esta transmisión más. Gracias por las personas que están aceptando a Cristo, o lo van a hacer, o están reconciliando en el transcurso del día, de la semana, en fin. Quizá nunca les vamos a ver en esta tierra, pero un día les vamos a ver en el cielo. Gracias por las personas que nos ven. El pastor Vidal Trujillo, decíamos, de Puerto Vallarta, México, en el estado de Guadalajara. Nuestra hermana Eva Duarte, Alba Ávila, Mirta y Sede, no leo bien, Cruz Graya, nuestra hermana, que le repito, hermana Miriam Cruz Garay. Tenga plena confianza que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Amén. Muy bien. Así que bendiciones. Nuestra próxima transmisión será el próximo domingo del templo, a eso del mediodía. Y ahorita recibo un saludo de mi esposa, que es quien está pendiente de la cámara. Hasta la próxima.